Nuestros panelistas de hoy son facilitadores líderes en su campo. Nos va a acompañar el ingeniero Rafael Márquez y la ingeniero Keila Soteldo. Rafael Márquez es gerente, es auditor líder en sistemas de gestión de calidad, es ponente en simposios de calidad y tiene más de 13 años de experiencia en esto de procesos de negocio y sistemas de gestión de calidad, trabajando con diferentes organizaciones en México. Además también nos va a estar acompañando el día de hoy Keila Soteldo. Ella es socia directora de la firma KIM Consultores, ella está desde Venezuela, es fundadora, al igual que yo, de la Red Internacional ISO Experto, ingeniero metalúrgico, es delegado del INLAC, además es auditor líder en sistemas de gestión y ambiente por el IRCA y auditor líder en sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad por AFNOR y el ERCA. Ha trabajado en diferentes países de Latinoamérica con una experiencia tremenda en esto de auditoría. Quisiera que aprovecharan al máximo este seminario web, que con mucho esfuerzo y cariño se lo damos a ustedes para que puedan atender las dudas sobre cómo es esa relación importante entre la empresa, los procesos y la gestión de riesgo. Para ello, vamos a darle la palabra a Rafael Márquez desde México, quien nos va a explicar todo ese enfoque de riesgo. Él como especialista en procesos nos va a ayudar. Rafael, ¿cómo estás tú? Feliz tarde. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, muy bien. Rafael, para manejar la parte de riesgo, bueno, te dejo la batuta para que nos explique a las personas que nos están escuchando el día de hoy cómo es ese enfoque de procesos, cómo lo podemos manejar en la organización. Para los que nos escuchan, si tienen alguna duda, nos pueden ir colocando algún comentario en el chat, le estaremos respondiendo a la medida de lo posible. Sin embargo, al final del seminario también tendremos un tema o unos minutos de preguntas y respuestas. Entonces, bienvenido, Perfecto, Rafael. Jesús, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos, Keila. Listo, buenas tardes. Pues, ¿qué vamos a ver el tema de hoy? Yo me voy a enfocar básicamente en el tema central de los procesos. Inicialmente les quiero platicar cómo está conformada una empresa, cómo es que nace una empresa, viéndola desde el enfoque de procesos, y de ahí platicaremos un poco de todo el tema de procesos en la organización. Posteriormente se integrará mi amiga Keila para hablarles sobre los riesgos del presente y futuro en la organización. Estos temas van de la mano, ¿no? En todo momento hay procesos, en todo momento hay riesgos, y aquí les vamos a dar un escenario de la experiencia que nosotros tenemos con estos temas. Primero que nada, ¿cómo está conformada una empresa? Las empresas se conforman para dar solución a algo. En este contexto político, social, económico, cultural, hay una gran variedad de ofertas. Entonces, vamos a decirlo así, un emprendedor tiene una idea que responde a dar una solución a algo o a alguien. Es como empiezan las empresas, desde esa idea. Hay un modelo estratégico, hay una misión, hay una visión, hay valores, hay objetivos, y de ahí, de ese modelo estratégico, de esa definición, es como se da el ciclo del negocio de esta organización, ¿no? Vienen los procesos. Pero desde aquí empezamos a entender o a tener diferencias con el tema de los procesos, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Qué es un proceso? En el entendido, primero lo que tienen que hacer las organizaciones es definir ese proceso. Actualmente a casi todo se le llama un proceso, ¿no? No hay una estructura, no hay una desagregación de esto y a todo llamamos proceso. Les voy a leer un par de definiciones de diferentes empresas o de diferentes prácticas, de diferentes normas, y vamos a llegar a una conclusión. Nos dice la primera: organización de personas, recursos y actividades ordenadas en secuencia lógica para lograr unos resultados determinados. Otra definición es un estructurado y medible de actividades designadas para producir un output específico. Esto implica un fuerte énfasis en cómo el trabajo se hace dentro de una organización. Un proceso es un ordenamiento de las actividades de trabajo a través del tiempo y el espacio, con un principio, un fin e insumos y resultados claramente identificados. Son estructuras mediante las cuales una organización hace lo necesario para producir valor a sus clientes.
Ahora, ¿qué coincidencias encontramos en estas definiciones? Ustedes mismos pueden tener, me gustaría que en el chat también pusieran para ustedes qué es un proceso y qué entienden por un proceso para ir aclarando justo estas dudas. En ese inter encontramos estas definiciones, estas coincidencias. Es una secuencia lógica de actividades u ordenamiento de actividades. Se hace énfasis en cómo se hacen las cosas. El principio y fin están claramente identificados. El conjunto de actividades que se realizan en un proceso van a producir un output, resultado determinado de mayor valor para alguien que denominamos clientes. Todos los procesos están provistos de actividades para cumplir el ciclo de mejora continua, planear, hacer, verificar y actuar. Si ven, estas características o estas coincidencias las encontramos en estas definiciones. Y esto es solo por ejemplificar algo. Hay muchísimas más definiciones. Simplemente la organización o quienes se encargan de definir este vocabulario es quien lo adecua a la práctica de la organización que cree que es más conveniente para la misma. Ahora, ¿cuántos tipos de procesos hay? Nosotros los clasificamos en 3 tipos. Son los procesos estratégicos o de control. Estos procesos proporcionan directrices, lineamientos a los procesos clave. Mantienen el control del sistema de gestión de calidad cuando se tiene, como es el control de documentos, registros, acciones correctivas, preventivas y mejora, etc. No todas las organizaciones cuentan con un sistema de gestión de calidad, ¿no? Pero ahorita vamos a tocar ese tema. Ahora, hay otro tipo de procesos que le llamamos clave o fundamentales. Esto es lo que se le conoce como la cadena de valor. Son la razón de ser en una organización. Generan un impacto al cliente, creando valor para este. Y existen también los procesos de soporte. Estos procesos son aquellos que dan apoyo a los procesos fundamentales para que puedan ejecutarse. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Si tienen esa duda, por favor pónganla en el chat para ir clarificando también. Entonces, normalmente las organizaciones empiezan a definir su mapa de procesos, enfocado a lo que les dije, a esa estrategia, para que estos procesos cumplan con la misión o la visión inicial. Recuerden que al principio les comenté que todo surge de una idea, de una necesidad del entorno y la organización genera un producto o un servicio para satisfacer estos. Entonces, lo primero que hacen las organizaciones es mapear estos procesos. Dependiendo del vocabulario, de las convenciones, de las definiciones que establezca cada organización, se le puede llamar mapa de procesos, se le puede llamar suprasistema, se le puede llamar simplemente mi flujograma de procesos, se le llama catálogo de procesos. Cada empresa, cada organización, cada consultoría le puede llamar de un determinado nombre. O existen definiciones estándar, es lo que busca la ISO 9000, tener un vocabulario de esto en la organización. Entonces, lo primero que hacen las organizaciones es definir este mapa de procesos. Enfocado principalmente en la cadena de valor, establecen la parte de los procesos estratégicos y obviamente los procesos de soporte para que en conjunto todos cumplan con el fin inicial, ¿no? Satisfacer la necesidad del cliente a través de un producto o un servicio establecido. Ahora, ¿qué características tienen estos procesos? Los procesos deben de ser medibles. Estos procesos se pueden incorporar medidas de valor tales como tiempo, costo, calidad. Si un proceso no se mide, no es controlable, no es confiable. Aparte, lo que ustedes deben de hacer en una organización es que estos procesos sean adaptables, sean fáciles de cambiar, sean fáciles de mejorar, que reduzcan variaciones, que prevengan errores, que les ayude a las personas. O sea, realmente el mapeo de procesos consiste en facilitar a la organización y a las personas los resultados, ¿no? Pero sí debe haber un control, deben ser medibles. Cuando nosotros mapeamos los procesos, es muy fácil detectar las problemáticas asociadas a cada proceso. Es conforme ya vamos, ahora sí, a gestionar los procesos, partiendo desde un escenario en alto nivel, llamémosle macro, que es donde reflejamos la cadena de valor, y digamos que después le damos suma a cada macroproceso o a cada proceso en alto nivel,
para ir desagregando cómo se estructura la organización dependiendo del giro, dependiendo del tamaño. Entonces, un proceso sin control genera pérdidas y es impredecible. Un proceso controlado es confiable y predecible. ¿Sale? Les voy a hablar ahora qué necesitan las empresas competitivas. Hay muchas empresas que no identifican las características distintivas. Entonces, dejan pasar esto y siempre tienen retrabajos, errores, pérdidas, no cumplen en tiempo, no cumplen las entregas o simplemente sus costos están muy elevados, que no distinguen estas características, no las identifican. Entonces, eso es lo primero que hay que identificar, ¿no? Enfocar los procesos claves. Esto es súper importante. Tenemos que enfocar estos procesos claves que tiene que ser relacionada normalmente con la misión, con la visión, con la estrategia que definen en la organización. Ahora, estos procesos se deben mejorar aceleradamente, promoviendo que la propiedad de procesos, o sea, los dueños de los procesos, los tutores de los procesos, los jefes de los procesos, dependiendo del lenguaje que se utilice en la organización. Asimismo, la medición, el análisis, el aprendizaje, la estandarización. Y el aprendizaje del conocimiento me estoy refiriendo a las lecciones aprendidas, a los errores que se van presentando durante todos estos procesos para irlos mejorando, para irlos ajustando. Y esto nos sirve también para realizar comparaciones referenciales de los procesos. Ahora, les voy a platicar 8 premisas de procesos. Los resultados de una organización se conforman del desempeño de sus procesos, especialmente de los claves. Como les mencioné, todo esto va a que la organización cumpla con su objetivo, cumpla con su misión, que entregue el producto o el servicio en tiempo de acuerdo a las características que definieron en un principio. Entonces, esto es lo que en esencia tendría que hacer cada organización. Ahora, debe de haber una relación respecto a los costos, respecto a los tiempos, respecto a los resultados, que es cuando ya nos metemos en temas de eficacia y de eficiencia, ¿no? Puedes tener un proceso eficaz y simplemente puede ser no eficiente. Es cuando ajustamos los procesos. Premisa número 2. La asignación de propiedad a los procesos es la única forma de focalizar y atender las intenciones de mejoras. Cuando llegamos a una organización y no están documentados los procesos, todas las organizaciones por inercia hacen los procesos, pero cuando no están definidos, cuando no están mapeados, cuando no están documentados, esos procesos son vulnerables, esos procesos tienen mucha área de oportunidad para mejorarlos. Entonces, lo que hacemos aquí es asignar la propiedad a los procesos y entendemos por esto que definimos el objetivo del proceso, definimos cuáles son esos controles del proceso, definimos quiénes son los responsables del proceso, llamémosle propietario, llamémosle dueño, llamémosle tutor, y quiénes intervienen en este proceso, que son, pueden ser operadores, son realmente los que hacen las actividades, ¿no? Entonces, esto lo definimos y le ponemos a empezar responsabilidad, tiempo, compromisos, y les damos las tareas que la gente ya no tenga dudas en cómo actuar. Premisa número 3. Los elementos que componen el proceso son gente, maquinaria y equipo, medio ambiente, materiales y métodos. Y son estos elementos los generadores de variación del proceso. Puedes tener un proceso súper mapeado, puedes tener un proceso súper definido, pero si no consideramos el factor gente, es como darnos un balazo en la pierna. Somos seres integrales, ¿sí? Las gentes que participamos en los procesos, hay días buenos, hay días malos, hay días que son más productivos que otros. Debemos de considerar todos estos factores para empezar a medir ese proceso con estas variaciones, con estos criterios, para que procurando tener esta estadística nos den rango, nos den un límite de control inferior y superior y sepamos dónde nos salimos de ese control y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando mapeamos esos procesos, hay diferentes herramientas para mapearlos, pero
fundamentalmente tenemos que designar esto, ¿no? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Qué maquinaria y equipo tengo que ocupar? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuál es el método con que voy a llevar a cabo las tareas, etcétera? Perdón. La premisa número 4. El control de los elementos del proceso resulta en productos consistentes y predecibles. Un proceso no controlado es un generador de urgencias y pérdidas. Lo que les comentaba, tenemos que controlar los procesos. Si no medimos, no controlamos. ¿Cómo los empezamos a medir? Estableciendo indicadores, estableciendo objetivos al proceso. Dependiendo del giro, del tamaño, eh, pueden ser semanales, pueden ser quincenales, pueden ser catorcenales, pueden ser mensuales, pueden ser semestrales. Depende otra vez cómo se establezca, pero tenemos que empezar a medir esos procesos para ver los resultados. Ahora, siempre es bueno tener una meta ambiciosa en el objetivo, ¿no? Cumplir el 100% de la producción, de las entregas, etcétera. Pero también, si ponemos un poquito bajo esa métrica, no pasa nada. Al final, tenemos que generar datos, tenemos que generar la estadística y tenemos que ir ajustando los procesos. A veces lo que queremos es siempre tener el 100%. Hay ocasiones que no se pueden, pero si tú lo determinas en tu proceso, tú ya sabes cuál es el parámetro para poder cumplir o no. ¿De acuerdo? Premisa número 5. El ingrediente principal del control es la forma disciplinada con la que se ejecuta el proceso y se estandarizan los cambios. Esto más que nada quiere decir la homologación, ¿sí? Es cómo homologo esto y cómo controlo disciplinadamente estos cambios, cómo los voy a estandarizar. Tengo que llevar registros, sí, tengo que tener una estadística, sí. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. Recuerden, un proceso es repetir actividades. Si no se repiten esas actividades, pues no es un proceso. Son tareas que se están ejecutando. Un proceso es cíclico. Premisa número 6. La interdependencia de los procesos está dada por sus relaciones cliente-proveedor y estas tienen una enorme influencia en la calidad de los productos que se entregan. He coincidido con personas que no les gusta que se les nombre clientes, ¿no? A su cliente proveedor, bueno, su predecesor y su cliente final. ¿Por qué? Porque están enfocados al resultado final que es el cliente. Entonces, dependiendo de la organización, estos nombres pueden cambiar, pero sí lo que es importante es identificar estas interrelaciones. Y siempre hay una entrada, hay una transformación y hay una salida, ¿no? Cuando ya entras a un ciclo de mejora, pues hay una retroalimentación para mejorar justo este proceso. Premisa número 7. Un proceso mejorado es una mejor forma de trabajar, que se manifiesta en indicadores de eficiencia y o efectividad. Entonces, si no mides, no controlas. Ya que controlamos, tenemos las mediciones, empezamos a controlar el proceso y es la única manera de mejorar las cosas, de cambiar el proceso. Identificamos la causa raíz de la problemática, identificamos en qué proceso es el que está fallando y cómo lo vamos a ir mejorando. Pero es fundamental tener estos indicadores, tanto de eficacia o de eficiencia. Si cumples o no con algo y ahora cuántos recursos estás utilizando para cumplir con esto. Hay compañías que tienen infinidad de indicadores. Tampoco es recomendable medir todo, ¿no? Porque no podemos medir prácticamente. Pero aquí es justo identificar cuál es el indicador preciso. Mis recomendaciones no deberían de tener más de 5 indicadores tal vez por proceso. ¿Por qué? Porque el objetivo debe ser muy claro. Entonces el objetivo a veces te está dando el indicador, te está dando la métrica, dependiendo otra vez del giro y del proceso. Premisa número 8. La gestión por procesos genera aprendizaje y por tanto la toma de decisiones basada en conocimiento profundo, eliminando variables por la toma de decisiones basada en creencias. ¿Qué quiere decir esta premisa? Que los procesos
para tomar las decisiones en un proceso necesitas datos, necesitas estadística, necesitas lo que ya hemos hablado, haber medido el proceso, haber puesto indicadores, evaluar, y entonces con toda esta información tomas decisiones. No tomas una decisión visceral, sino te estás reflejando en el comportamiento de los números, en las ventas, ¿no? En errores, en recursos, en cuánto te costó X materia prima, en cuánto te costó atender una queja del cliente, en cuánto te costó cambiar una maquinaria y cómo se fueron presentando estos procesos, si cumplieron o no con la plan estratégica inicial. Entonces, esta premisa se refiere básicamente a tener datos para que con estos datos puedas tomar decisiones. Hay organizaciones que toman decisiones viscerales, ¿no? Que no saben reaccionar, y es un poco de los que le va a hablar Keila, no contemplan el riesgo. Había comentado también Rafael en la definición de un proceso donde van a tener controles, un cliente inicial donde se generan los insumos y unos mecanismos para que haya esa conexión, y a la final lo que importa es darle resultado al cliente final, sobre todo al cliente final. Siempre he comentado que es el cliente externo. También hay unos clientes internos y esa era una de las preguntas que se había hecho en el chat, y también nos interesaría que la respondieran de alguna manera, cómo es esa diferencia entre clientes internos y clientes externos. Y bueno, como estaba comentando Rafael, los elementos a identificar, tal cual como ven en la presentación, solicitan el producto o servicio final, y el cliente final son aquellos que reciben el producto o servicio final. Recibe, entonces hay conexiones entre los procesos. Y hay unas fronteras o límites que se definen, que incluyen el proceso y que no incluyen los insumos, productos y procesos. Es importante, y yo considero siempre que cuando una organización, como lo dijo Rafael también al inicio, está buscando el enfoque por proceso, siempre se asesore o busque ayuda de manera de poder estructurarlo adecuadamente. Y también lo comentaba Rafael, que inconscientemente las organizaciones están viendo eso de los procesos, pero no lo tienen formalizado, lo cual hace que esas fronteras no existan y a lo mejor hay redundancia entre las actividades y la organización no puede aprovechar al máximo este enfoque de proceso. Bueno, y las conclusiones que también las estaba comentando Rafael. Bueno, las áreas no tienen proceso, participan en los procesos. Cuando la organización es funcional es necesario integrar las funciones y estructurar procesos integrales de punta a punta. Los procesos representan lo que se lleva a cabo, las estructuras funcionales son quienes las llevan a cabo, ¿no? Además del tema de enfoque por procesos, que es importante. La organización está conformada por proceso, empezar a analizar lo que hablamos de los riesgos. Un primer punto que vamos a trabajar es la nueva ISO 31000, en la cual estamos apuntando que de 11 principios que tenía la 31000 a 9. Esto quiere decir que esa parte de, cuando estamos hablando de los principios de riesgo de la gestión, habla que nosotros tenemos que pensar, analizar y trabajar en función del riesgo cuando creamos y hay una protección del valor. Ese es el centro de lo que estamos apuntando en riesgo. Nos dice que para nosotros tener una gestión de riesgo en una organización, no pensamiento de riesgo, sino gestión, tiene que estar integrada, tiene que estar estructurada, tiene que ser adaptada a las características de una organización, de los procesos, si es grande, pequeña, yo las adapto, es inclusiva, todo el mundo participa y todo el mundo sabe lo que es la parte de riesgo, es algo dinámica que tenemos que ir aprendiendo nosotros a ese dinamismo de ese mundo VUCA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Tenemos que irnos adaptando a esas partes. Algo que es con la mejor información disponible, tenemos que tomar decisiones y tiene que ver algo que es importante, que son los factores humanos y los factores culturales. O sea que cuando nosotros vamos a entrar en esas empresas y en esos procesos, tenemos que conocer claramente dónde está esa cultura organizativa. Y al final,
es lo que mejora de ese riesgo que tenemos que ir manejando. Vamos a entrar a lo que nos dice la norma 9001. Cuando vemos la norma 9001, en esta lámina lo que estamos tratando es de hacer como una interconexión de todos los capítulos de la norma. Lo primero que tenemos que hacer, cuál es su dirección estratégica, hacia dónde va, qué procesos voy a trabajar, dónde yo lo voy a hacer para lograr mis objetivos y mis resultados. Sabemos que la ISO 9001 te piden 3 salidas. 1, satisfacción de cliente. Otro, resultados obtenidos. Y otros, productos y servicios. Entonces, fíjense que si arrancamos del capítulo 4.1, las salidas de la revisión del contexto externo e interno van a ser propósito de la organización, su dirección estratégica y cómo va a afectar el logro de esos objetivos propuestos. O sea que la alta dirección tiene que estar todo el tiempo monitoreando lo que está sucediendo para poder alimentar en los diferentes procesos que tiene la organización. Luego, no solamente estamos hablando del cliente, hablamos también sobre esas partes interesadas pertinentes que afectan la organización con sus productos o servicios. Aquí va a ser algo muy importante porque dentro de todos los procesos de la organización, ellos tienen que entender cuáles son esas partes interesadas, pertinentes, que se puede afectar, verse afectada o sentirse afectada por una actividad. Y acuérdense como me lo dijo Rafael, los procesos están trabajando y tienen actividades. Entonces, en esos procesos pueden haber ciertas actividades que pueden de un momento determinado afectar o sentir afectada una parte interesada. Y de las decisiones es como hemos visto en el chat que se está manejando sobre lo que son los dueños de los procesos. Ellos tienen que estar muy pendientes que cualquier decisión también pudiese afectar esas partes interesadas y automáticamente se pudiesen generar no los resultados deseados. Hablamos que el alcance del sistema, también hablamos sobre los límites y la aplicabilidad que se tiene, y dentro de ese alcance tengo que identificar, fíjense lo que dice el capítulo 4.4, los procesos que se necesitan y riesgos de alcanzar sus objetivos. Entonces, en esta parte tenemos que ir viendo cómo interconectados desde el contexto, partes interesadas, la alta dirección, va viendo esas cuestiones que le están viendo afectadas y esa inmediatamente hay una interconexión con los diferentes procesos de la organización, ¿ok? De una manera para demostrar esa parte y lograr los resultados que se quieren. Hay un punto específico que estábamos hablando hoy sobre el capítulo de la alta dirección, que me dicen que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión. Y sabemos que el sistema de gestión es la interconexión de todos esos procesos para lograr los resultados. Y en el punto D específico habla de mover el uso del enfoque a proceso. Entonces ya la alta dirección no se puede pensar en manejar una estructura organizativa lineal, tiene que manejarlo de manera de proceso. El proceso va interconectándose en todas las organizaciones para poderlo trabajar, como nos lo explicó Rafael, entradas y salidas de cada una de las partes que conforman la organización. Y allí, en ese punto D, también me pide ese pensamiento de riesgo, de la alta dirección. Pensamiento de riesgo que lo podemos aplicar o lo podemos adaptar en el mundo de riesgo como el apetito al riesgo. Esa alta dirección está muy identificada, que él tiene cuestiones que le pueden estar afectadas, él sabe hasta dónde puede llegar su apetito al riesgo, cuál puede tener tolerancia, cuál no puede tener tolerancia, y lo va a en proceso de la organización. Luego hablamos que tenemos una política de la calidad, que es un documento rector que me está apuntando que yo tengo que cumplir esos requisitos y esas características que estoy manejando.
En capítulo 6.1 hablamos de los objetivos que sean coherentes y volvemos otra vez en el punto 6.1.1, que es considerar riesgos y oportunidades referidas al contexto y a las partes interesadas para que no se me materialice nada de lo que yo estoy viendo y estoy sintiendo. Entonces, todo se está trabajando en base a que pueden haber cambios en la organización, a que pueden haber diferentes operaciones en la empresa, y todo está íntimamente relacionado con los procesos de la organización. Es por eso que es muy importante que la organización no cambie o tenga dudas porque sobre procedimientos y sobre procesos. O sea, estamos hablando que son cosas completamente diferentes. Entonces, de esta parte podemos chequear que la alta dirección debe de identificar los procesos y además debe de demostrar, promover ese enfoque a la alta a los procesos y al pensamiento de riesgo. Cuando estamos hablando de riesgo, hay un documento muy importante, le estoy colocando, de la Universidad de Cambridge, que se habla de que nosotros tenemos un conocimiento de los resultados a ser obtenidos. Yo les pregunto a cada una de las personas que están en el chat si nosotros dentro de nuestras organizaciones sabemos hacia dónde vamos. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿conocemos en verdad en nuestras organizaciones cuáles son esos resultados que yo quiero obtener? Espero respuesta, por favor. ¿Conocemos o no conocemos esos resultados hacia dónde queremos ir? Que se conocen muy poco esos resultados obtenidos. O sea, creo que todas las organizaciones están apuntando a que están bien claros que cuando ellos están dentro de su dirección estratégica, está apuntando a lo que se quiere lograr, ¿ok? Pero hablamos que dentro de este proceso de conocimiento de los resultados, hablamos de unos resultados mal definidos y eso entra en lo que es ambigüedad o hasta el término de ignorancia. Porque dentro de toda esta terminología que estamos viendo, existe el concepto de incertidumbre, que el riesgo es el efecto de la incertidumbre. Si lo llevo hasta el anexo SL, que es el que me está manejando todos los sistemas, llega hasta allí. Pero si yo voy hacia la 31.000, me dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Entonces, cuando uno tiene planteado estos resultados bien definidos, sabemos que ahí estamos pensando en riesgo, ¿ok? Entonces, en este caso, por otro lado, tengo conocimientos de probabilidad de ocurrencia. O sea que en todos los eventos que estamos manejando, siempre tenemos que estar pensando en ese pensamiento de riesgo. ¿Qué me podría suceder? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Y cuáles son todas las acciones que yo puedo hacer para que el riesgo no se materialice? Entonces, en este caso, tenemos que ir hablando entre las organizaciones de que la importancia de que se tiene la concepción de los procesos, pero también de la concepción del riesgo, porque siempre vamos a tener incertidumbre, procesos internos, procesos externos, procesos que interrelacionan, siempre vamos a tener la existencia de la bendita incertidumbre. Entonces, cuando tenemos esa probabilidad o esa probabilidad de que pudiese ocurrir, cuando tenemos ese análisis que estamos haciendo, aparece lo que es la palabra riesgo. Pero cuando no sabemos qué es lo que puede suceder y estamos a la deriva, entonces hay una falta de conocimiento de esta parte. Esto es lo que está apuntando, es que las organizaciones tienen que conocer hacia dónde va, cuáles son los resultados que yo quiero, y eso se manejan con los benditos indicadores. La definición de probabilidad de la norma me dice es la posibilidad de que algo suceda, y hablamos que en la terminología de la gestión de riesgo, esa palabra de probabilidad se utiliza para indicar posibilidad de que algo suceda, medida o determinada objetiva o subjetivamente, cualitativamente o cuantitativamente. O sea que siempre vamos a tener que ir analizando en cada uno de los procesos esa posibilidad de que pueda ocurrir algo que me pudiese afectar los objetivos, es el riesgo. Pero esa
actividad o esa cuestión que pudiese hacerlo de una forma positiva es la oportunidad. Hablamos entonces que viendo esta parte de lo que es el riesgo, que es lo que me toca a mí, y yo les estoy interconectando que cuando hablamos de ese pensamiento de riesgo de la alta dirección, y si quieren hagan la prueba, hablen con su alta dirección, díganle empiecen a hablar con ellos, a analizar qué es lo que está sucediendo en las cuestiones internas y externas y cómo ellos te dicen, en este punto yo voy a atacar más fuertemente porque me puedo ver afectado por algún incumplimiento legal y me puede causar a mí mucho más problemas. Entonces, hablamos de ese apetito de riesgo, que esa cantidad y tipo de riesgo que una organización está dispuesto a buscar o retener. También existen puntos como tolerancia de riesgo, que es a disposición de una organización o de las partes interesadas para soportar el riesgo después de un tratamiento de riesgo con el objeto de conseguir sus objetivos. Y la capacidad de riesgo, estamos apuntando que es la cantidad y tipo de riesgo más persecución de sus objetivos. Entonces estamos manejando que si estamos en esa franja verde, esta es una franja en la cual la organización está su riesgo controlado. Lo que estamos chequeando es que cuando el riesgo excede en esta parte, hay una parte de la tolerancia. Y eso lo vemos cuando en las diferentes organizaciones empiezan a la apreciación de riesgo, que te van dando unos valores, que te dicen estoy en riesgo medio, en riesgo alto, pero la alta dirección sabe que hay ciertos apetitos al riesgo y si hay ciertas tolerancias en las cuales ellos permiten o no deben de permitir o exigen acciones mucho más severas cuando su tolerancia a ese riesgo es muy baja o es cero. Hablamos entonces también de que el riesgo, estamos hablando que siempre van a aparecer una fuente, van a haber un evento, va a haber unas consecuencias. Y de todas estas circunstancias siempre va a aparecer la incertidumbre. O sea que en cualquier actividad que nosotros estemos haciendo, tenemos que ir transmitiendo en las diferentes organizaciones. Que tiene que ver con el riesgo, o sea, tenemos que pensar en el riesgo, tenemos que siempre todas las actividades que nosotros vayamos a hacer, tenemos que tener bien en claro qué pudiese suceder que me pudiera generar un resultado negativo o qué actividad yo pudiese hacer para que a mí me diera un resultado positivo. Entonces, siempre es la parte de esas acciones que es el tratamiento del riesgo que deberíamos ir trabajando. Otro de los puntos importantes que no podemos perdernos es que siempre estamos viendo la parte de la alta dirección, pero no nos podemos perder que la organización está conformada por lo que llamamos la gobernanza corporativa, que es la forma en la cual la organización es gobernada y controlada para lograr los objetivos. Ya existen sistemas de gestión, como el caso de antisoborno, que no solamente lo estamos llevando a la alta dirección, sino es el rol protagónico que debe tener los órganos de gobernanza, esa junta directiva que tiene que estar alineado para lograr los objetivos. Entonces, aquí cuando estamos entrando en el riesgo, no solamente vamos a estar pensando en la parte de la alta dirección, sino también cómo esa gobernanza, esa forma de gobernar en la empresa me afecta o me ayuda a que todas las personas tengan una cultura hacia el riesgo. Hablamos que el entorno de control hace que la organización sea confiable para lograr los objetivos dentro de un grado de riesgo tolerable. Parte de lo que nos había hablado Rafael, que eran los diferentes controles que tenemos que ir manejando en la organización, también esos controles nos ayudan para nosotros minimizar que el riesgo se materialice o
En otro momento voy a tener ciertos controles para que las oportunidades florezcan. Hablamos que estamos hablando de esa organización en búsqueda de sus objetivos, mientras que esa gestión de riesgo vamos a proporcionar esa capacidad de esa recuperación. Cuando genera, tenemos dentro de la organización esos planes de contingencia. Entonces, no solamente cuando estamos pensando en el riesgo, lo estamos manejando de las personas, de dueño de proceso, de la alta dirección, sino que también es la gobernanza corporativa, esa estructura que te da vida a la organización para poderlo lograr. Para ello es algo muy importante, si queremos ir aplicando estos conceptos de riesgo, yo les recomiendo que analicemos la norma 31010, ¿ok? Esa norma 31010 nos está dando unas metodologías de identificar los riesgos. Entonces hay un análisis, hay unos factores externos e internos, tenemos que verlo si es interno o externo, y diferentes metodologías. Ellos nos dicen que para la apreciación del riesgo, léase, para yo identificar, para yo evaluar riesgo, hay diferentes metodologías, tales como arrancamos una elemental de tormentas de idea, entrevistas estructuradas, de Delphi, del HAZOP, que fíjense que estamos hablando de riesgo operativo, del HACCP, que son la parte de análisis y puntos críticos de control, utilizado principalmente en el sector de alimentos. Hablamos qué pasa si, hablamos sobre análisis de impacto en el negocio vía, que principalmente lo trabajamos en la parte de continuidad del negocio, y la más conocida que estamos manejándonos es la de matriz de consecuencia por probabilidad. Pero ya que estamos en este mundo de ver en los procesos, deberíamos de tener ese conocimiento de estas metodologías que podemos utilizar para identificar el riesgo, evaluar el riesgo y luego tratar el riesgo. Y para que todas las organizaciones que están manejadas en los procesos estemos alineados a este punto. Cierro con otra lámina de la 31000 en la cual me está apuntando que para yo poder aplicar esa gestión de riesgo, lo primero que tengo que tener es esos principios que lo estamos manejando, que son 9. Pero adicionalmente hay un marco de referencia. Eso lo maneja la gobernanza de la empresa con la alta dirección. Ella es la que va a ir organizándonos cómo nos vamos a integrar, cómo va a ser el diseño, cómo se va a implementar, cómo se va a evaluar y cómo se va a hacer la mejora. Entonces, aunque la 31000 no da mucha explicación sobre esa parte de la gobernanza, solamente que lo coloca como una manera de líder y los órganos de control, en este caso, ellos son los que nos están conformando toda esta serie de estructuras. Pero para yo interconectarme con lo que dice Rafael, entro con la tercera lámina, que es el proceso. Proceso que me dice, fíjense, ámbito de aplicación, el contexto, que ya ustedes ya saben que va a ser importante, y los criterios. Los criterios tengo que tenerlos claramente concebidos, que es hasta dónde, qué tipo de acciones yo voy a tener. O sea, estamos hablando de los criterios previamente establecidos, para luego yo identificar los riesgos, analizar los riesgos y evaluar los riesgos. Eso es lo que la norma conoce como apreciación del riesgo. Luego voy a tratar el riesgo y todo esto se hace con una muy buena comunicación dentro de la organización, seguimiento y monitoreo de la misma, de manera de tener esos registros para poderlos manejar. Generalmente lo que yo estoy viendo en las organizaciones es que me están aplicando la parte de riesgo, esto es la experiencia que estoy teniendo, y solamente arrancan desde la identificación, el análisis, tienen un proceso de evaluación, hacen un tratamiento, pero no interconectan a lo que te pide la norma 31, que es del contexto,
Como estamos apuntando de tomar esas medidas para abordar riesgos y oportunidades, porque la oportunidad es la parte positiva, yo tengo que por todo el mecanismo, tengo que evitar el riesgo dejando de realizar una actividad, pudiese ser. Puedo eliminar la fuente de riesgo, puedo reducir o mitigar de acciones para reducir su probabilidad, impacto y consecuencia, pero por favor, en este caso no es que yo voy a tener una matriz de probabilidad por consecuencia en un determinado momento y me bajan la probabilidad. No, 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 no. Tienen que tener unos documentos y tienen que en verdad dar la demostración que se ha bajado esa probabilidad. Luego, compartir o transferir el riesgo. Tengo que retener el riesgo y en muchas ocasiones la alta dirección o el órgano de gobierno asumen el riesgo al fin de encontrar una oportunidad, pero en este caso tiene que también estar documentado. Entonces fíjense que estamos manejando esa forma de tomar esos riesgos. Luego, esto mismo manejado de una forma mucho más visual, estamos evitando, estamos reduciendo, estamos mitigando, estamos diversificando, estamos transfiriendo, estamos asumiendo, pero la organización en sus diferentes procesos tiene que documentar y comunicar. ¿Qué estamos? Cuando empezó Rafael a hablar, hablábamos de los procesos que tenían objetivos. Y estamos apuntando que esos objetivos los estamos haciendo en algunas actividades. También hablaba en su mapa de proceso de unos recursos, también hablaba de un responsable y dentro del chat hablaban, es el líder, es el dueño del proceso, es el que está manejando el proceso en sí, que tiene que tener su respectiva autoridad, cuáles son sus límites y los indicadores. O sea que estamos chequeando que para lograr un objetivo dentro de un proceso, estamos teniendo que considerar toda esa serie de partes que tenemos que manejar. ¿Cómo elaboraríamos entonces un plan de gestión de riesgo? Porque estamos diciendo, ya tengo los procesos, tengo roles y responsabilidades bien descritos. Vamos a ver qué es lo que me pueden decir a grandes rasgos. Fíjense que estamos apuntando que el plan debe ser proactivo, con acciones para reducir el impacto. Debo de definir muy bien roles y responsabilidades, ¿ok? Y eso lo manejan las normas, punto. En la norma 9001 aparece en el proceso y también aparece que la alta dirección debe designar roles y responsabilidades. Hablamos de esos medios de comunicación, cómo yo voy a hacer dentro de mis procesos de comunicar la importancia de los riesgos. Los riesgos no es una matriz de riesgo que me la van a enseñar cuando el auditor va a hacer una auditoría. Comunicaciones, en diferentes actividades, ese pensamiento para minimizar esa parte de riesgo o esas actividades que tenemos que hacer para que logre esa oportunidad. Hablamos que cuántos riesgos está asumiendo la organización. Yo tengo que saber hasta dónde llega el concepto de apetito al riesgo, cuáles son esos recursos, cómo se le hace seguimiento y esa actualización periódica de lo que sucede en la parte de riesgo. Creo que todos nosotros en alguna manera hemos visto al Dr. House en la película. Entonces vamos a colocar qué dice el Dr. House o cómo lo podemos ir manejando sobre esas claves que tenemos que tener en los diferentes procesos. Fíjense, identificar riesgos y oportunidades que dependan de dónde, del contexto. Analizar y priorizar riesgos y oportunidades. Evaluar para hacer frente a los riesgos, porque estamos acostumbrando que el riesgo es la parte negativa, ¿ok? Seleccionar ese tratamiento, pero acuérdense que ese tratamiento voy a hacer acciones que no necesariamente todas van a salir perfectas. Pueden haber acciones en las cuales yo no tengo esa eficacia y aprender de las experiencias de la mejora continua.
Nosotros pensamos que en esta parte de riesgo tenemos que estar siempre en esas actividades y de hecho para hacer cualquier actividad dentro de los procesos ya lo tenemos manejado y siempre aprender de las experiencias y de la mejora continua. Entonces, mi pregunta hacia las personas que están aquí en el chat: ¿estaremos listos para esa interrelación con nuestra cultura organizacional de mi empresa, con mis órganos de gobierno que yo tengo, con mi alta dirección que yo tengo, con mis dueños de proceso y mi interconexión? ¿Estaremos listos en nuestras marcas para emprender ese pensamiento, esa gestión de riesgo? Con esto terminamos esta parte de riesgo y vemos entonces las preguntas que tenemos tanto a Rafael como a mi persona. ¿Ok? Que tomando en cuenta lo que estás presentando y que las personas pudiesen tener esa gran duda, ¿no? La norma, sobre todo la 9001, versión 2015, como lo apuntaste al principio, nos pide esa visión de pensamiento basado en riesgo. Ya tenemos 3 años, ya cerró el tiempo, ya las organizaciones se tienen que adecuar a la 9001 versión 2015. Y fuera de tener las matrices, y tú insististe mucho en eso, no es que me van a mostrar unas matrices al auditor. Digamos que nos salimos un poquito de la caja del auditor y las experiencias que tú has tenido con diferentes organizaciones en auditorías, consultorías, etcétera. ¿Cómo ha sido esa respuesta? ¿Las organizaciones han aprovechado el hecho de poder estar enfocándose en los riesgos? O sea, ¿ha visto que la alta dirección o los gerentes te han indicado que realmente han visto resultados respecto a eso? Fíjate que he visto un 50-50. He visto empresas en la cual cuando voy a hablar con la alta dirección y con los órganos de control, que es la junta directiva, ya ellos ya venían pensando en el riesgo y para ellos era mucho más fácil de poder analizar todas sus actividades en riesgo y se puede ver que ellos no están pensando en esa matriz de riesgo, en esos chequeos, sino que han internalizado a todas las personas a través del modelaje de la alta dirección y de la Junta. ¿Por qué? Porque en cada reunión que ellos tienen, hablan sobre esa parte de riesgo. Mira, que estamos haciendo esa actividad, ¿cómo lo estoy chequeando? Y tienen ese seguimiento y esa medición de las actividades en hojas muy, ¿cómo es que se llama? Fáciles, de hojas de Word, hasta lo meten hasta en los WhatsApp que lo van manejando. Pero por otro lado, he visto un 50% que solamente lo están haciendo para cumplir un acto administrativo de una auditoría. O sea, he visto los dos, ¿cómo es que se llama? Los dos extremos. Y también hemos estado entrando a través de, ya son 3 años de que la empresa ya está entrando, está en el pensamiento, que tienen una mezcla sobre el pensamiento de riesgo, la gestión de riesgo, llegan y dicen que van a aplicar gestión de riesgo, entonces que lo van a hacer con la 31.000, la 31.000 tiene estos parámetros, tienen estos pasos, ustedes creo que todavía están en el pensamiento de riesgo. Entonces, pienso que hay un popurrí bajo humildemente la experiencia que ya yo tengo, que hemos estado auditando en varios países. Igualmente me sucede empresas que tienen esa concepción de riesgo, que lo han manejado porque vienen de sus casas matrices. O sea, cuando yo tengo esa empresa que vienen de ese gestión corporativa, se está funcionando. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es que tenemos que echar para adelante, o sea, tenemos que empezar a hablar, empezar a que la gente le maneje el riesgo y que no lo vea como una cosa problemática. Son cosas que nosotros hacemos. Por lo menos en el caso de nosotros, yo que vivo en Venezuela, yo estoy haciendo este webinar, pero tengo 3 computadoras funcionando. Tengo 2 celulares, por si me falla la información, meto datos.
porque ya me ha sucedido, o sea, ya me ha sucedido que voy a dar una charla y sencillamente no hay mecanismo para poder. La única cuestión es que se vaya la luz. Y si se va la luz, bueno, tendríamos que tener el acceso solamente por el celular, que no estaríamos cargando en eso. Pero es ese pensamiento de riesgo que yo sí recomiendo que nosotros todos los que estamos participando en estas actividades lo tengamos internalizado, lo podamos saber y que en verdad eso nos ayuda a lograr los resultados que deseamos. Tienes una pregunta en el chat, Keila Marvin Morán dice, ¿se debe uno de certificar o se debe de implementar la 31? La 31.000 es una norma que no se certifica, ¿ok? Según la guía en la cual se está manejando. Hay organismos como el caso del ERCA o como el caso del PCBM, que ellos certifican las habilidades y los conocimientos de las personas. Eso lo hacen porque ellos tienen también una normativa de sistema. Entonces, ¿por qué están certificando habilidades de las personas? Porque ese gestor de riesgo, la norma está muy identificada, que tiene que tener unas habilidades y unas destrezas muy buenas, porque fíjense, si ustedes ven una especie de, imagínense todo una estatua, en la cual a mano derecha estoy con la alta dirección y con los órganos de gestión, y a mano izquierda yo estoy con los dueños de los procesos. Esa estatua tiene que estar todo el tiempo en un movimiento, porque yo tengo que, para que con su modelaje todo el mundo se pueda ir trabajando sobre ese pensamiento de riesgo. Entonces la 31.000 es una norma muy bonita, una norma muy buena, pero también tiene una cantidad de requisitos. Yo recomiendo que todavía estemos en esa parte de adaptarnos a nuestra cultura organizacional y empezar con el pensamiento de riesgo. De las empresas que él ha auditado, ¿qué porcentaje están dando respuesta a la norma mediante 31.000? Muy bien, Keila, esa pregunta es para ti. No sé si la quieras contestar. Dice que de todas las empresas que has auditado, con esa vasta experiencia que tienes, ¿cuántas de ellas realmente están sacando o llevando ISO 31.000 o definitivamente siguen una herramienta propia? Solamente de las que yo he auditado, que del año pasado para acá llevo como 20 empresas auditadas, solamente hay una que la tiene internalizada como 31.000. O sea, y ahorita se van a colocar hacia lo que es el sistema antisoborno, o sea, porque para ellos es mucho más fácil, tienen calidad, tienen ambiente, tienen seguridad, tienen 31.000 y ahorita se van por requerimientos del gobierno a entrar en esa parte de antisoborno. Solamente conozco una sola empresa que tiene implementada todo lo que es el sistema 31.000. Los órganos supervisorios, órganos de control, tienen las personas independientes, que es la que está gestando los riesgos, la alta dirección indica a través cuáles son los rangos que se tienen, hablan sobre la tolerancia cero, o sea, y cuando uno está hablando con esas personas, no es porque tú lo estás auditando, sino porque en verdad vienen y entienden esa información. O sea, una sola empresa hasta los del año pasado para acá con la gestión 31.000. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Keila. Bueno, para todo, un placer por la participación. De todas maneras, como recordar en el chat, voy a colocar mi correo electrónico y mi número de WhatsApp. Igual le pido a Rafael y a Keila que lo puedan colocar acá en el chat, por si no tuvieron tiempo de verlo en la primera presentación. Colocar mi correo. Ese es mi correo empresarial. Tecnigerencia se encuentra en Venezuela y en Nicaragua. Estamos atendiendo toda Centroamérica. Keila está en todos lados, está en Venezuela, está en toda Latinoamérica, siempre está buscando oportunidades, un trabajo bien interesante la parte de auditor. En el caso de mi WhatsApp, para los que quieran también escribirnos.
Y ese es también el número de WhatsApp que nos pueden estar escribiendo. Keila también está escribiendo su correo. Igual Rafael lo tiene en la presentación. Aún así también el chat podemos aprovechar. Quería saber si tenían alguna otra duda con respecto al tema que estamos hablando. En el chat también podemos contestar. En la red internacional ISO-Expertos seguiremos haciendo este tipo de seminarios web, trayéndonos expertos de diferentes países de Latinoamérica, buscando también relacionarnos con el tema de aprendizaje, intercambiando información, la experiencia que hemos tenido, relacionada con cualquier norma ISO de calidad, seguridad en salud, medio ambiente. Agradecemos todo por su participación el sábado de hoy. Sabemos que es un día interesante, un sábado en la tarde. Aún así, estamos aquí, ¿no?, para ayudar a la comunidad. Nos pueden seguir también por nuestra página web de ISO-Expertos. Y muchas gracias.